Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros queridos oyentes. Pues aquí hemos venido para contarle cosas a la audiencia de Radio Clara. Y vamos Pues en eso estamos, ¿sí? Sí, vamos a empezar por la izquierda. La unión maldita de las izquierdas en España. Pues dale Sí, ahí. luego explicaré el adjetivo maldita, Sí. aunque muchos de nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de por qué parece que pese sobre ello una maldición. Bueno, pues la actualidad del tema es que el pasado fin de semana, como todos sabemos, porque ya se han ocupado de informarnos exhaustivamente en todas las cadenas públicas y privadas, el pasado fin de semana nació una nueva estrella en el firmamento de la política parlamentaria española, Yolanda Díaz y su sumar. Otro sumando más que se une a la suma para restar. Porque claro, que sume ella se lo resta a otros. Eso es más que evidente. Bien. Pues bueno, no nos podemos quejar. Tenemos un variado surtido de partidos, pero como decía el Parrús, ningún entero. Todos están partidos y más que partidos fragmentados. Hay más de una docena de partidos y partidillos a la izquierda del PSOE. Si te parece, se me ha ocurrido hacer una somera enumeración para que veamos hasta qué punto llega el dislate que dicen. Solo trotskistas podemos contar hasta 5. Solo troscos. Solo troscos, ahí no hay ninguna otra. De la Cuarta Internacional, vale. ¿Qué se llama? Está Aurora OM, el POSI, el PRTIR, la LI y los anticapitalistas. Todos esos se apuntan a la Cuarta Internacional, o sea, trotskistas. Marxistas-leninistas no hay más, hay 7. El PCE, de toda la vida, la UJC, la Unión de Juventudes Comunistas Españolas, la CR, el PCML, el PCOE, es decir, el Partido Comunista Obrero de España, que es como el PSOE, pero con C. El Partido Comunista de los Pueblos de España, el PCPE, el Partido Comunista de los Trabajadores Españoles, el PCTE, 7, de marxistas-leninistas. Bueno, y luego también hay unos otros a quienes votan algunas personas, aparte de la familia y amigos, y que incluso de cuando en cuando obtienen algún concejal y hasta algún que otro diputado. En Andalucía, por ejemplo, está la Candidatura Unitaria de Trabajadores, la CUT, no tiene nada con cutre ni ningún mal pensado pueda pensar, la CUT, o Bloque Andaluz de Izquierdas. En Cataluña tenemos Cataluña en Comú, que es lo mismo que Madrid en Comú, pero en catalán. Sí. Mención aparte, merecerían algunos que sí que tienen mayor representatividad en sus territorios, sin llegar a ser nunca mayoría, salvo en contados casos. Entre ellos encontraríamos Adelante Andalucía, que por ejemplo tiene de momento la alcaldía de Cádiz, está Compromís, que tiene la alcaldía de Valencia, Izquierda Unida, que todavía anda coleando por ahí en algunos lugares como tal, el BNG, la Esquerra Republicana, las CUP, EH Bildu, Podemos, Más Madrid, todos esos tienen algo más de los que hemos nombrado en la anterior lista, que esos no los votan ni las familias. Bueno, y un largo etcétera de más partidos, porque eso que acabo de nombrar no agota la lista, evidentemente. De los que no los conocen ni en su casa, que se dice. Bueno, pues a todos ellos ahora se ha venido a sumar. Perdón por el pleonasmo. Pero sumar pretende aglutinar a todos esos y hacer Sí. algo decente con todo junto. Decentes son, no vamos a... De momento se ha equivocado de operación aritmética y lo único que ha conseguido ha sido dividir en lugar de sumar. Pero bueno. Sí, algo regañando andan, sí. Sí, todos quieren ajuntarse. Luego, pues eso que cuando el titular hacía referencia al carácter maldito de la posibilidad de unión de las izquierdas en un frente amplio, pues parece que la maldición proceda de algún conjuro, de alguna némesis que se dice ahora, o alguna divinidad del mal, cuando en realidad es responsabilidad única y exclusiva de los líderes y líderas y de los lidercillos y lidercillas de todas las formaciones políticas que están más preocupados en muchos casos de ir en un buen lugar en la lista electoral para poder calentar con su culo un sillón de cualquier administración,
que de una vez gobierne una izquierda que realmente sea transformadora de una realidad infame por tantos motivos como la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que a ti te parece que están más por calentar sillones que por ganar unas elecciones todas. Manolo, llevamos 50 años. Tú que ya eres algo mayor, te acordarás de las primeras elecciones. Sí, ¿Cuántos partidos había en las primeras elecciones después de Franco? un Y yo, tonto. vamos, no lo sé, ni siquiera sé de alguien que se atreviera a contarlos. Pero habrían casi un centenar, todos con sus papeletas correspondientes. Es decir, bueno, ahora se ha reducido un poquito, pero no mucho. Entonces, bueno, lo que está claro es que todos estos partidos aceptan el juego parlamentario a sabiendas de que con las cartas que les han repartido no van a ninguna parte. Es decir, más allá de ver sus nombres, los papeletas y poco más, ¿no? Y bueno, y luego otra cosa también muy típica. En muchos casos desprecian más a sus compañeros de contigüidad ideológica que a sus verdaderos enemigos de clase. Es decir, Me estoy acordando de Monty Python y el sí, frente. sí, el Frente Popular de Liberación de Judea y el Frente Judaico de Liberación Popular o algo así. Y por supuesto los disidentes que estaban allá abajo, tres Sí, solos. sí, claro. Enseguida que hay algo, hay disidencias, eso está claro. Muy bien. Bueno, pues en fin, lo que está claro, yo no voy ahora, eso lo digo porque es así, vamos, porque nadie se llame a engaño. Pero si nos preguntamos si sería útil y necesario que toda esta maraña de partidos uniera sus fuerzas electorales, pues hombre, yo no votaré, pero por supuesto que sí, que sería interesante. Por supuesto que mejoraría la situación. Otra cosa es que cuando llegan al poder tengan sus incoherencias. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, tenemos un maravilloso ejemplo, que es nuestro querido Compromís, que gobierna la ciudad y que ha asumido el compromiso de ampliar el puerto, por ejemplo, ¿no? Ignorando la declaración de impacto ambiental y, en fin. Bueno, pero ellos no Entonces, lo hacen, lo hace el señor presidente de la autoridad portuaria. Ellos, bueno, bueno, es pero vamos a difícil. ver, no No, interponen todas las trabas jurídicas que posibles desde el ayuntamiento. Al fin y al cabo, por mucho que la autoridad portuaria sea autónoma, el puerto se ha enclavado en la ciudad de Valencia y alguna traba judicial podrían ponerle, ¿no? En plan mosca cojonera, que se dice. Es sí, decir, yo que sé, algo, que se notara algo, porque se supone que en Podemos, en Podemos, perdón, en Compromís, es una coalición y dentro de esa coalición hay un partido que se llama Verde, que por cierto hay un buen amigo nuestro, el señor Giuseppe Grecci, que es de los Verdes, y que hasta ahora no han dicho esta boca es mía sobre la ampliación del puerto. En fin, ellos sabrán. Entonces, bueno, ¿existe alguna posibilidad real de que en alguna ocasión futura las izquierdas concurran unidas a las elecciones, dejándose de cargos, listas, sillones, para centrarse, como decía nuestro añorado Anguita, en los programas y dejarse de gaitas? Pues visto lo visto en los últimos 50 años, la verdad es que no. O sea, pero tú ya se lo propones para el futuro, ¿no? Para esta vez. yo no sé cómo lo verás tú, pero llevamos ya 50 años de supuesta democracia, ¿eh? Vamos a hacer dentro de nada. Sí. Y, bueno, yo no he visto el más mínimo interés real porque las izquierdas del PSOE se unan, siquiera sea para concurrir a unas elecciones. Eso Porque estaba pensando yo. Eso estaba pensando yo, Rafa. Siquiera para concurrir a unas elecciones, aunque al día siguiente vuelva cada uno a su olivo, como aquello del mochuelo, cada uno a su olivo, ¿no? Pero por lo menos una lista conjunta para sacar algo, ¿no? En fin, no lo sé. Hombre, si lo que está claro son dos cosas. Primero, si se presentan divididos, es muy difícil que lleguen al 5% famoso que les permita jugar a la política parlamentaria, jugar a los pactos, a las coaliciones, etcétera. Porque una buena parte de todos esos votos, por ejemplo, todos esos partidos que hemos citado en primer lugar del PCP, PCML, PCPC, PCPC, Mm, eso nos sacan, vamos, votos tirados a la basura. mm. Según el sistema DONT,
eso no sirve absolutamente para nada, porque todo eso va al partido más votado, que igual va y es el PP. O sea que tú puedes votar al Partido Comunista, marxista-leninista, y esos votos acaben en el feudo del PP. Porque la ley DONT es así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, llevamos 50 años, Manolo, 50 años, medio siglo, que se dice pronto, y no se ha conseguido ni en una sola elección montar un verdadero frente amplio, lo que fue el Frente Popular en el 36, que permita tener ilusión para conseguir montar unas izquierdas transformadoras de la realidad y que empiecen a dar caña en los puntos sensibles del capitalismo, que es de lo que se trata en definitiva. Es decir, dejémonos de gaitas. Sabemos que ahora, incluido el PSOE, están totalmente manejados y manipulados por el capitalismo, y por supuesto que haría falta un frente amplio de izquierdas que hiciera frente a eso, ¿no? Pero bueno. Pero, Rafa, pero sí, en este sentido, ¿no crees que los más minoritarios, los más pequeñitos, los más pequeños que tienen derecho a existir, los menos numerosos, los que tienen menos influencia social, deberían de plegarse y unirse y apoyar, ir en esa lista, o por lo menos no presentarse, no enredar, perdón por la palabra, no enredar con una lista y unas papeletas en unas elecciones? No debería de haber, yo qué sé, asumir que hay alguien dentro de los más próximos que puede tener alguna utilidad votarles y por lo menos abstenerse. Ya no digo de poner las siglas o hacer fuerza, sino por lo menos no enredar, no presentar una candidatura e ir allí a molestar, ¿no? Hombre, lo que no tiene mucho sentido es que haya, como he leído antes, hasta 5 partidos comunistas. El de los pueblos de España, el de los trabajadores de España, el obrero de España, yo qué sé, vamos a ver. O sea, ¿qué diferencia real y efectiva hay en los programas? Muchas ¿Por veces qué son insisten? Que personas. por supuesto, como tú decías, Manolo, derecho tienen todo el derecho del mundo a existir. Sí. Incluso si queremos formar un partido unipersonal, o sea, por supuesto que hay derecho. Otra cosa es su utilidad, que ahí sí que sería más que discutible, ¿no? Bien. ¿Y qué hacemos? Porque te veo preocupado por el tema, tú que eres un No, hombre, estoy abstencionista, preocupado, claro que estoy eres un preocupado. abstencionista compulsivo, Rafa. No, no, de compulsivo nada. Soy un abstencionista reflexivo, que es muy distinto. Reflexivo, vale. Pero, hombre, acabo de describirte cómo está el patio. ¿Tú Sí. crees la cara de tonto que se te queda cuando votas a alguno de estos que hemos nombrado y luego se las gastan como se las gastan? Pues vamos, yo creo que a cualquier persona sensible se le debe quedar cara de tonto. Y ¿esto para qué lo voto yo? ¿Para que me vuelva a tomar el pelo y me engañe una vez más? Pero ¿por qué dices que se las gastan como se las gastan? ¿Que cómo se las gastan, Rafa? Pues incumpliendo la mayor parte de sus programas electorales y de sus promesas electorales. Es decir, pero sistemáticamente. ¿Quieres que hagamos una lista de todas las promesas incumplidas? No sé, por citar un caso, por Unidas Podemos o por el documento de coalición con el PSOE, todas las cosas que hay pendientes una vez han llegado las elecciones. Pues yo creo que no hace falta insistir porque además lo hemos repetido un montón de veces. Pero Entonces, para que me sigan tomando el pelo, te van a contestar que hacen lo posible dentro de lo posible por las fuerzas que tienen, que si fueran más harían más, si nos hubierais votado más hubiéramos hecho más, pero hemos hecho lo que hemos podido teniendo en cuenta los que somos. Eso es la respuesta en ese caso. No han bueno, incumplido adrede, han incumplido porque no podían más. Pues teniendo en cuenta los que somos, que se junten con otros afines y serán más. Claro, es que lo que pasa es que la gente cada vez se va desilusionando más. En Francia, en las últimas elecciones, ya hubo un 60% de abstención, ¿eh? Se dice pronto. 6 de cada 10 franceses no votaron. O sea que Macron está ahí porque, mira, porque que viene la derechona, como hacen aquí, pero poco más. Entonces, algo habrá que hacer. Es decir, algo hace aguas en la política parlamentaria.
Le estás dando la razón a Yolanda Díaz. Hay que sumar. Pero vamos a ver, o Hay sea, que sumar. Yolanda Díaz tiene más morro que Espinete. Es decir, Vamos a ver, si estás diciendo que hay que sumar, como ahora dices que la que quiere sumar tiene morro. porque para sumar no hay que crear otro partido que lo que hace es dividir. Para sumar tiene que, desde cualquier plataforma de las ya existentes, intentar, por ejemplo, Izquierda Unida Podemos, sin ir más lejos. Y desde ahí mismo, que no hace falta sumar ni restar, desde ahí mismo intentar unir a todos los demás, pero sin ningún tipo de protagonismo como el que está manifestando Yolanda Díaz últimamente, de buscar protagonismo, sin ningunos navajazos por detrás, como en algunos casos algunos líderes o exlíderes de Podemos, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a ver, tan grande es la diferencia entre Izquierda Unida y Podemos, si en un momento dado han sido capaces de unirse para presentarse, ahora ya no. Ahora ya van divididos, ahora hay que crear otra plataforma que sumar. Es que ha habido broncas personales, Rafa, y no sé. No, pues que no las haya. Es decir, yo creo que un político que realmente quiera hacer una labor social importante, lo primero que tiene que tragarse es su ego. Si no, no vamos a ninguna parte. Hostia, lo que has dicho. ¿Tragarse su ego un político? Ah, ya lo sé, pero por eso, es que si no vamos a ninguna parte. Es decir, a mí no me sirve de nada que ahora salga una nueva iluminada, como en su momento fue Pablo Iglesias o como en su momento fue, etcétera, etcétera, que tantos hemos conocido. Lo que hay que hacer es, sin armar ruido y por debajo y con reuniones desde la base, de abajo arriba, como siempre hemos repetido, pues montar un frente amplio, pero no desde arriba a partir de una lideresa o de un líder o de algún iluminado que sale por ahí que lo tiene todo solucionado. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas un viejo militante anarcosindicalista que se llamaba Garcieta? Sí, ¿Te lo recuerdas? ¿cómo no me voy a acordar de Pues el García? tío se leía El País del día anterior, que se iba a los jubilados porque se lo guardaban, y llegaba a la radio y decía, yo lo tengo todo solucionado. Claro, evidentemente el pobre ya estaba muy mayor y empezaba un poco a irse de la cabeza. Pero es que los políticos actuales es lo mismo. ¿Cómo que ya lo tengo todo solucionado? Lo que tienes que hacer es desde la base, no ningún líder milagrero, sino desde la base, empezar a arbitrar soluciones realistas que puedan ir avanzando la realidad. Todos sabemos que está complicado. Todos sabemos que es poco a poco, que el posibilismo es, bueno, pues una realidad que yo no comparto por distintos motivos, pero que la veo factible. Bueno, pues el que quiera creer en eso me parece perfecto. Pero que no nos quieran vender motos averiadas. Es decir, que eso de que de cuando en cuando aparezca un líder salvador en plan Jesucristo que ha venido al mundo a salvarnos a todos, pues ni Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias, ni nadie de por el estilo, ni por supuesto Pedro Sánchez, claro. Es decir, lo que hace falta es algo que Podemos intentó, que fue una gran idea, pero que se quedó en agua de borrajas por esos personalismos, esos egos y esos narcisismos, ¿no? Que fueron los famosos círculos, que había en casi todos los pueblos y ciudades, había círculos donde la gente de base reunía, discutía y intentaba que lo que allí se hablaba fuera subiendo de nivel, pero claro, eh, eso era una utopía como hemos visto. Es una utopía desde de abajo arriba, si partes de un gran líder que es leninista, que pretende que sea de arriba abajo y que las decisiones se toman en el comité central y en la ejecutiva y los de abajo obedecen. Es decir, ¿para qué queremos círculos si le vamos a decir lo que tiene que hacer la gente? Ya sabemos nosotros, Claro, pero pensamos entonces no le nosotros. den esperanzas a la gente de que las cosas pueden ser de otra manera. Es decir, a eso Pues, me parece peor todavía. pueden ser, pero para eso hay que creérselo. Pues había mucha gente que participaba en esos círculos que se lo Es creía. la, Ese es el problema. La gente de los círculos, la gente de la base, la gente de abajo, creía en los círculos, iba a los círculos, proponían los círculos, pero pronto se montó el gran círculo a, a nivel central y desde ahí se irradió. ¿Te acuerdas de aquello de el núcleo radiante o el irradiador que Sí, decía? sí, sí, sí.
Pues el núcleo irradiador dijo a los círculos, os vamos a decir lo que hay que hacer, que nosotros somos los listos, hemos estudiado mucho, tenemos no sé cuántas carreras y a marcar el paso. Quizás Claro, esto pero muy... eso me parece mucho peor que el leninismo, Manolo. ¿Eh? Porque que el leninismo por lo menos lo tenía claro. Comité central, de arriba abajo y a callar. Lo tenía, Pero lo estos tiene. es que están engañando. Lo tenían, Eso no, es lo tienen. hipocresía. Mm. Si te dan esperanza de que pueden ser distintas las cosas y luego resulta que hacen lo mismo. Pues hombre, me parece mucho más deshonrado que lo otro por lo menos te lo dicen clarito. Todos los peces que hay por ahí te lo dicen claro. Oye, somos una pequeña minoría de iluminados y os vamos a decir lo que hay que hacer. Y ahí ya no hay duda posible. Pero claro, que te expliquen otra forma de hacer las cosas. Recordemos, a partir de vampirizar el 15M, que la gente tenía claro que estaba por las asambleas y demás, pues y luego te dejan colgado y se convierten en uno más. ¿eh? Bueno, pues ahora tenemos desde hace menos de una semana a la señora Yolanda Díaz. Más de lo mismo. Oye, pero pues fíjate tú que la última encuesta del CIS, del señor Tezanos, ya le da a Sumar un 10%, superando mucho a lo que le da a Podemos. Claro, pero eso tiene una razón de ser, bueno, dos razones de ser, diría yo. O más. Una, el carácter carismático de Yolanda Díaz, que nadie lo niega. Aparte de que es gallega y ya toca que haya otro gallego, porque desde Rajoy ya no tenemos gallegos en el gobierno. Entonces, eso es importante. Bueno, chorradas aparte. Por Perdón, una parte, te perdono, no sé por qué, porque no tengo la gaita a mano para darte con ella, pero exactamente, para darme virtualmente en la cabeza. a llevarte un Bueno, gaitazo. Vale, sigue. bromas tontas aparte, lo que está claro es que tiene carisma, es decir, eso no se lo niega a nadie. Y en este mundo publicitario de mercado en el que vivimos, el carisma es fundamental a la hora de que te voten. Es decir, hasta el punto de que sin tener ningún programa concreto y específico, ya tiene un 10%. Joder. Imagínate cuando empieza a presentar propuestas concretas, si es que empieza alguna vez. Sí. De momento ahora solo sabemos que quiere sumar y que ella es la lideresa. Y que se llama Yolanda Díaz y con eso ya tiene un 10%. ¿Para qué más? Y yo pensaría, si con esto tengo el 10%, ¿para qué voy a hacer un programa? Porque a lo mejor con el programa lo jodo. No, el programa es el del PSOE, un poco modificado a la izquierda, porque lo que también creo que está claro en segundo lugar es que es el elemento a la izquierda que prefiere Pedro Sánchez. Es decir, lo prefiere 1000 veces a él que a Ione Belarra o que incluso a Garzón o en general a Podemos con el fantasma de Pablo Iglesias agazapado y esperando a dar un palo. Es decir, yo creo que Yolanda Díaz, y ya se vio en la moción de censura esta, o lo que demonios fuera aquello que montó el Tamames, ya se vio que el speak de Yolanda Díaz era contemporizador, de paños calientes, echando piropos a izquierda y derecha, en fin. Está claro que Pedro Sánchez es la persona que prefiere. Lo que ocurre es que le puede salir respondona y poner en peligro su liderazgo, ¿no? Porque yo creo que Yolanda Díaz ha demostrado que es mucha Yolanda Díaz, ¿no? Pero de momento están así las cosas y yo, en el caso de que el PSOE gane las elecciones, eh, por supuesto con la colaboración de sus socios habituales, y yo creo que esa Yolanda Díaz a quien quiere ver a su izquierda. Eso creo que está bastante claro y es lo que están aprovechando. Pero es más de lo mismo, Manuel. Estamos igual. Surge una figura carismática, en este caso Yolanda Díaz, arrastra tras de sí un montón de gente de las que votan porque tienen que votar, porque da igual, pero eso ni se lo plantean, lo de la abstención, hay que votar porque hay que votar. ¿Y a quién hay que votar? Pues a lo último que ha salido, lo más moderno, que es Yolanda Díaz. Queda muy buena imagen, tiene una sonrisa preciosa, va dando palmaditas por todas partes y bueno. Bueno, pues si eso es lo que quieren los electores, se lo está haciendo muy bien. Si con la sonrisa, con el nombre, con el no programa de momento, con la intención, ya tiene un 10%, va por el buen camino.
tiene un 10% según Tezanos y el CIS. Nunca tocará poder. Igual que Pablo Iglesias en un momento dado se dio cuenta que lo del sorpaso era una utopía, es decir, que de sorpaso nada. El PSOE es un partido con más de 100 años, que está muy apalancado, que tiene un granero de votos inamovibles, es decir, que pase lo que pase, lo van a seguir votando, y que la única diferencia en España, desde los tiempos de Cánovas y Sagasta, aquellos, es la misma, es decir, el bipartidismo y un montón de votos cautivos que tienen ya claro quién van a votar, hagan lo que hagan y pase lo que pase, que son el PP y el PSOE. Al PP le ha salido responder una ala de derecha Vox, pero yo creo que la mayoría seguirá siendo suya, y en la izquierda, la supuesta izquierda, la mayoría seguirá siendo del PSOE, y van camino de conseguir que el partido que colabore con ellos sea Sumar. Y Podemos seguirá, visto lo que para mí ha sido una traición, en el sentido de que ha abandonado sus principios, pues seguirá su lenta decadencia. Pero, eso es lo que yo veo. Pero ¿no ves aún posible que después de las municipales y autonómicas Podemos y Sumar vayan juntos a las generales? Hombre, es posible. Queda, después de todo este primer round, quedan más de 6 meses. Entonces, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, porque el vértigo de la política actual, en 6 meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Incluso muchas de ellas impensables en estos momentos. Por lo tanto, bueno, el caso es que da igual. Aleluya. Comienza una nueva campaña electoral y que no nos pase nada. Muy bien. Ese sería mi resumen, Manolo. Muy bien, pues lo dejamos aquí porque ya le hemos zurrado bastante para todos los lados y nos vamos a otro sitio. Una cosa un tanto más triste, gorda, difícil y de la que quizás estemos insuficientemente informados, sobre todo si la relacionamos con otra guerra. Estamos hablando de la guerra Sudán, otra guerra olvidada. Sí, pues sabemos que aparte de las guerras mediáticas, como la de Ucrania, que no vamos a intentar, evidentemente, hacer clasificaciones de cuál es más importante y cuál es la segunda y la tercera, eso son chorradas. Todas las guerras son igualmente lamentables y, por lo tanto, merecerían la misma atención. Pero el problema es que, como sabemos y tantas veces hemos repetido, los medios no juegan a eso. Es decir, si comparamos el espacio que se dedica a la guerra de Ucrania en los medios de comunicación, en los supuestos medios de comunicación, con el que están dedicando a la guerra en Sudán, y no por ello es menos trágica, dramática, y incluso en cuanto a víctimas, más sangrienta, digamos, pues evidentemente Sudán, por eso la calificaba yo de guerra olvidada. Muy pocas noticias podemos leer y muy breves. Y entonces, bueno, intentaba situar un poco la situación. Primero, como solemos hacer, situar a Sudán, que cuando oímos la palabra nos suena vagamente por África, pero no sabríamos situarlo. Bueno, pues Sudán está en el África Oriental, es decir, cerca del Mar Rojo, es el curso alto del Nilo, por lo tanto está al sur de Egipto, que, como digo, comparte el Nilo con él. Al noreste está el Mar Rojo, al este está otros países que hablamos hace poco, Eritrea y Etiopía. Al sur está Sudán del Sur, que ahora luego veremos por qué y cómo se separó. Incluso tiene al suroeste la República Centroafricana, en el Sáhara al oeste limita con Chad y con Libia, en fin, o sea, tiene un montón. Incluso hasta 2011, que es el momento en que se separó Sudán del Sur, la región sur del país, tenía hasta 9 fronteras distintas. Es el país que más fronteras tenía, porque también tenía fronteras con Kenia, con Uganda y con la República Democrática del Congo. Es decir, es un país que está en medio de todo el mogollón africano.
Por otra parte, también es una zona bastante híbrida. La población de Sudán es una combinación de, por un lado, africanos indígenas, con una lengua madre de las que se conocen en filología como nilo-sahariana, es decir, está en la parte del Sáhara que llega hasta el Nilo. Y por otra parte hay otra población que es descendiente de migrantes de la península arábiga, es decir, de Arabia Saudí y de los Emiratos. Entonces, bueno, pues debido a un proceso de arabización que sabemos que llegó muy lejos, llegó incluso hasta la India, como sabemos, pues hoy en día la cultura árabe es la que predomina en Sudán. En cualquier caso, predomina sobre todo en el norte, mientras que en el sur es más bien de religión animista e incluso con bastante influencia católica. El país tiene una larguísima historia que se remonta a la historia antigua. De hecho, buena parte de los esclavos que construyeron las pirámides en Egipto eran procedentes de Sudán, ¿no? Es decir, entonces, bueno, están muy enraizados en la historia de Egipto y Sudán ha pertenecido a diversos estados coloniales hasta que en el 56 obtuvo su independencia. Pero, perdón, nada más proclamarse la independencia, Sudán sufrió 17 años de guerra, que es lo que se conoce como la Primera Guerra Civil Sudanesa, que duró hasta el año 72 y fue seguida, por supuesto, de conflictos étnicos, religiosos, económicos, entre, como decía, una población del norte árabe musulmana y una población del sur animista, lo que se conoce étnicamente como nilótica, con bastante influencia cristiana y de piel mucho más negra que los musulmanes, claro, que eran otra etnia claramente diferenciada. Y los conflictos entre ambos desembocaron en una segunda guerra civil que duró desde el 83 hasta el 2005. A todas estas, pues como en tantos países de la zona, pues se producían frecuentes golpes de Estado encabezados por militares. El primero fue en el año 89, que lo encabezó un brigadier, tampoco era ningún capitán general, un tal al-Bashir, que terminó autoproclamándose presidente de Sudán. La Segunda Guerra Civil acabó en 2005. Firmaron un acuerdo general de paz que de acuerdo general de paz tenía poco, pero que supuso la redacción de una nueva constitución y que dio autonomía a lo que en aquel momento era la región sur del país. En un referéndum, Sudán del Sur obtuvo votos suficientes y en 2011 se hizo independiente, pasando a denominarse República de Sudán del Sur. Bueno, como resumen vale para que nos situemos un poquito. Hay dos Sudanes, pero el follón está ahora en el Sudán, es decir, Sudán del Norte. Por otra parte, como en tantas otras ocasiones en países africanos, el país es rico en recursos naturales como petróleo en cuanto a hidrocarburos y algodón. Y su macroeconomía está entre los que más rápido crecen del mundo, lo cual, como en tantas ocasiones también, no es obstáculo para que su microeconomía, es decir, la economía de las personas, la mayoría de su población viva en la miseria y con graves carencias nutricionales. Incluso hay frecuentes hambrunas y muchas muertes por hambre. En un país, como digo, que es muy rico en recursos naturales. En fin, lo de siempre. Por lo que se refiere a los últimos acontecimientos que le han puesto de actualidad, de relativa actualidad, este 11 de abril, hace ya va a hacer 4 años, el 11 de abril del 2019, el ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir, comentábamos, y suspendieron la Constitución.
El ejército prometió que después de 2 años convocaría elecciones libres. Llegó el 2021, 2 años después, y de elecciones libres nada. El ejército obligó a renunciar a Omar al-Bashir y dio un golpe de Estado creando un gobierno militar. Desde entonces, bueno, se produjo un grave conflicto entre militares. Ahí la población civil no pintaba nada. Y era que entre el jefe del ejército y gobernante de facto, que era el general al-Burhan, tenía un segundo que era un tal Hamdane Daglo, que, bueno, pues lo de siempre. O sea, los dos querían encabezar el gobierno. Me imagino que tendrían sus sustanciosas comisiones de todo lo que obtenían en un país tan rico, y ahora andan a la greña entre los dos, entre al-Burhan y Muhammad Hamdan Daglo eh, con batallas continuas en las principales ciudades, incluso en la capital Jartum, entre una cosa que se llama lo de este segundo de a bordo, el Hamdan Daglo. Los medios le llaman fuerzas paramilitares, por cierto, y que no sé por qué le llaman a los medios paramilitares cuando están formadas por factores disidentes del propio ejército sudanés, vamos. O sea, que de para nada, o sea, son totalmente militares. Bueno, pues estos se autodenominan fuerzas de apoyo rápido. El apoyo consiste en continuos bombardeos en los cuales, evidentemente, quien más sufre es la población civil. La violencia iniciada por estos dos generales y sus hombres, de momento se ha cobrado la vida de 270 personas, más otros cientos de heridos, según las estimaciones de Naciones Unidas. Pero, bueno, se dieron a conocer hace poco, el 18 de este mes, es decir, hace unos días, pero el Comité de Médicos de Sudán, que es una especie de colegio de médicos de allí, ha confirmado que los combates entre el ejército sudanés y estos llamados paramilitares en Jartum, en la capital, han dejado un número indeterminado de muertos y heridos, y dicen estos médicos que es imposible de concretar por el momento, dado el caos y la violencia reinantes. Es decir, que en Jartum en este momento lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, porque nunca sabes de dónde pueden venir los tiros, ¿no? Entonces, bueno, pues la firma de un acuerdo político entre las distintas partes, que estaba prevista que fuera firmada este 1 de abril pasado, pues ha quedado pospuesta por falta de consenso en la creación de un ejército unificado. Estos dos líderes quieren ser los dos los que controlan el ejército unificado, y la mejor forma de conseguirlo parece ser que es pues masacrándose unos a otros. Por si esto fuera poco, esto ya de por sí es bastante complicado, también existe una región en la parte occidental de Sudán, que es la región de Darfur. Quizás nos suena lamentablemente cuando se habla de muertes por hambre en el mundo, ¿no? Hay campamentos macrocampamentos de refugiados en Darfur, que junto con todo este conflicto entre militares también hay causas, al parecer, raciales y étnicas, principalmente entre grupos de milicianos de la etnia Janjaweed con miembros de las tribus Bagara y Abala, que por su parte son criadores de camellos de etnia árabe, es decir, y luego los nilo-saharianos, que son principalmente agricultores. Es decir, el eterno conflicto que viene ya desde el Neolítico entre pastores y agricultores. Bueno, pues uno no se puede dedicar a pastorear y otros a cultivar la tierra. Tienen que, parece ser, que matarse. Y en Darfur hay enormes campamentos de refugiados y enormes situaciones de emergencia humanitaria con epidemias, hambrunas y todo tipo de desastres, ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto que prácticamente dura lo que llevamos de siglo,
y no hay visos de que la situación tenga expectativas de ir a acabarse, ¿no? De hecho, desde 2003 se considera creíble una cifra de 400.000 víctimas que ha proporcionado alguna ONG por ahí, ¿no? Y más de 2 millones de personas, por eso hablaba de macrocampamentos, se han visto desplazadas de sus hogares y por lo tanto su precariedad y el peligro de muerte inminente es más que obvio, ¿no? Conclusión de todo esto de Sudán. Pues bueno, por un lado, no hay que olvidar que el caso de Sudán sería una más de las nefastas consecuencias del colonialismo, ¿no? Es decir, por ahí ha pasado varias metrópolis, varios países coloniales y por lo tanto es una más de las nefastas consecuencias que ha tenido. En segundo lugar, como hemos dicho ya, es una de las zonas más ricas en recursos, pero paradójicamente la mayoría de sus habitantes sobreviven en la pobreza. Es decir, tiene la cosa narices. Otra cuestión que habría que destacar es que es un caso más en el que la ONU y los organismos internacionales han demostrado no servir para nada, más que para hacer algo de caridad tarde, mal y nunca. Y por último, pero no en último lugar, un caso más en el que, como decía al principio, los medios internacionales informan poco y mal. O sea, ese sería, digamos, el resumen de lo que pasa en Sudán. Bien, pues yo no voy a añadir nada ni siquiera preguntar que habrá que recurrir a medios de información quizás extranjeros o internacionales. Sí, bueno, lo de siempre, Le Monde Diplomatique, France 24, la BBC, la CNN en algún caso, y luego aquí en España, pues los de siempre, que de cuando en cuando, porque sabemos que aquí en España la prensa alternativa se dedica sobre todo a la información nacional, ¿no? Muy ocasionalmente hay artículos sobre información internacional, en este caso de Sudán, pero bueno, todos sabemos La Marea, El Salto, CNXT, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí podemos encontrar algo, pero si no, bueno, pues la única solución es la de siempre, dedicarse a espigolar qué digo en Valencia en Internet, intentar ver alguna información fiable y contrastarla para intentar enterarse de algo de lo que pasa en los países africanos, que sabemos que están de permanente conflicto, porque no solo en Sudán, sino al otro lado del continente, en África Occidental, estamos igual. De cuando en cuando hemos hablado de Níger, de Costa de Marfil, etcétera, donde tienen también Senegal, donde tienen también graves conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues el que le interese, pues tendrá que buscarse la vida, porque como digo, los medios españoles informan poco y mal. Bien, pues vamos a pasar a otro asunto, si te parece, porque nos quedan escasamente 10 minutos para todo, Y así que te propongo 3 visiones, bueno, me lo propones tú, 3 visiones del futuro de la energía nuclear. Alemania, Francia, España. A ver. Sí, son 3 importantes países de la Unión Europea que tienen políticas totalmente diferentes por lo que se refiere a la energía nuclear. En Alemania, como sabemos, están desmantelando las últimas centrales nucleares. Han apostado claramente por las energías verdes, que eso también habría que hablar. Otro día hablaremos de por qué los macrocampos de placas fotovoltaicas o de aerogeneradores se considera energía verde. Habría que hablar mucho y discutir sobre ello. En segundo lugar, citaba Francia, porque Francia tiene 19 centrales nucleares.
en una extensión algo mayor que España, pero vamos, Pero 19 centrales. sin embargo, Rafa, últimamente esas centrales nucleares habían tenido un parón de mantenimiento porque estaban importando un montón de energía eléctrica de Francia, incluso desde España, ¿no? Sí, pero desde un punto de vista político la apuesta está clara. Sí. Es decir, Macron apuesta, pues, hay 56 reactores, en estos momentos el 70% de la energía que se consume en Francia procede de las nucleares y hay 6 nuevos reactores en proyecto. Es decir, que no solamente no se están planteando el decrecimiento nuclear, sino que incluso hay proyectos de construcción de 6 nuevos reactores. Es decir, que el gobierno francés claramente apuesta por la energía nuclear. Repito, un 70% de su energía procede de la nuclear y como encima ahora la Comisión Europea ha considerado que la energía nuclear es energía verde, que no sé dónde, si es que al humo que sale de los reactores lo pintarán de verde, yo qué sé, pero bueno, energía verde. Sale de Toma. los reactores el vapor de agua, pero eso que nos parece humo. Pero no es verde por muchas otras cosas. Hombre, evidentemente. Mm, Pero bueno, podían algún colorante al vapor de agua que sale y que saliera verde, sí. por decir una tontería, ¿no? Porque es que hay cosas que realmente resultan surrealistas. O sea, que califique la energía nuclear de verde, bueno, es ya lo último. Lo penúltimo, porque seguro que vemos otra más gorda. Mm. Y bueno, y por último España. En España, como de costumbre, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Aquí tenemos 5 centrales con 7 reactores. Hay unas como las de Almaraz y la de Ascó, con 2 reactores cada una. Y hay un desmantelamiento pactado en 2019, pero que ya veremos en qué acaba la cosa. En principio, el desmantelamiento debía producirse entre el 27 y el 35. Es decir, dentro de 12 años máximo tendrían que estar todas desmanteladas. Pero eso si no se firman acuerdos para prolongar su funcionamiento, como ya ocurrió con Cofrentes. Mm. Es decir, que lo cual es más peligroso todavía, porque si ya de por sí es peligrosa la energía nuclear, si encima son centrales viejas y obsoletas, pues el peligro puede ser mucho mayor todavía. En fin, simplemente lo decía por ver 3 visiones de lo nuclear en el seno de la Unión Europea por 3 de sus principales países, ¿no? Muy bien, pues ahí lo dejamos. Vamos a prisa porque se nos acaban los tiempos. A ver, Muy bien. vamos a meternos con esta gente porque es la noticia que está de moda estos días. Sánchez y las 50.000 viviendas. A ver, esto aquí te suena. Siempre las 50.000 viviendas que ya en la última sesión de control del gobierno ya eran casi 100.000. Es decir, que el órdago ha sido considerable. ¿No es que llegan las elecciones? Pues claro, que no lo sabemos de cada 4 años. Esto me suena a aquellos 600.000 puestos de trabajo que puedo prometer y os prometo y tal y cual. Y no sé cómo. Bueno, Hombre, lo tiene complicado, ¿eh? Eso de tantos miles de viviendas, es entre difícil. otras cosas porque el poder real está ahí y los constructores tienen mucho que decir, ¿no? Bueno, los constructores, los promotores, los propietarios de importantes parques de viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ¿quién da más, no? A ver, está claro que se de las elecciones, pero hombre, ya veremos porque lo grave es que el problema es un problema real. Es decir, que hay mucha gente en la calle, mucha gente que no puede pagar sus alquileres y no hablemos de hipotecas, muchos jóvenes que tienen que vivir en sus padres o en pisos compartidos y amontonados porque no tienen para pagarse un alquiler. Y bueno, lo que está claro es la motivación que tanto se ha señalado y que es obvia. Y Mm. se acercan las elecciones y las encuestas no son demasiado favorables para el partido del gobierno, con lo cual, pues no importa. Es decir, ¿cuál es el problema más acuciante para los potenciales votantes jóvenes? Pues la vivienda. Pues vamos a ello, ya está. Puedo prometer y prometo que luego si no cumplo, como nadie me lo va a reclamar, o me lo puede reclamar, pero a mí me da igual,
pues lo siento, luego la excusa está clara, pues la coyuntura económica no me lo ha permitido, la oposición lo ha bloqueado, han subido mucho los precios del chocolate del loro, es decir, cualquier excusa es buena para incumplir lo prometido, ¿no? Pero cuando se hacen las elecciones hay que prometer, eso es algo que lo sabemos de sobra, ¿no? En cambio, otras promesas electorales anteriores, como la reforma laboral, la ley Mordaza y un largo etcétera que no nos cansamos de repetir, ahí están aparcadas y a buen recaudo y llegan las elecciones y eso hay que barrerlo bajo de la alfombra para que no nos saquen los colores. Entonces, bueno, pues si lo que se ha comprometido es nada menos que aumentar hasta un 20% el parque actual de inmuebles públicos. Eso es imposible técnicamente, independientemente de que quisieran hacerlo, a ver cómo se pone, como no se pongan en plan de los chinos a construir edificios a todo trapo sin hacer otra cosa, no veo posible construir 100.000 viviendas habitables y con llave en mano, porque programarlas, decir que van a ser aquí, allá, hacer planos y todo eso, sí, pero la razón es evidente. Mientras en Europa la vivienda pública llega a una media del 9% de lo construido, en España estamos en un 3%, es decir, la tercera parte. Hay países que llega hasta el 20%. Sí. Pero claro, aquí tuvimos la famosa locura del ladrillo aquella que había que construir lo público no solamente no se ha construido, sino que muchas comunidades como Madrid lo construido se ha vendido a fondo el buitre, pues ya me explicarás. Entonces, bueno, es un loable esfuerzo. Si es una jugarreta electoral y se consigue algo, pues bueno, pues tal como está el patio, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, aunque cuando gane tenga tiempo de inventarse excusas, pero bien, si se comprometen a hacer algo, pues no estaría mal. Aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, tenemos un ejemplo perfecto que ya hemos comentado alguna vez, y es que hay varias decenas de viviendas de titularidad municipal que están por restaurar, por rehabilitar y, por supuesto, por ocupar. Es decir, vamos a ver, si no hace falta ir a la Sareb, si lo que tenéis ya en vuestro poder sois incapaces de ponerlo en primer lugar de prioridades, por delante de otras reformas urbanísticas y demás, porque afecta a las personas más indigentes, y no sois capaces de ponerlo en primer lugar con vuestra propia bolsa de viviendas, pues ¿cómo vas a empezar a hablar de construir vivienda social tal como está el patio de la construcción en estos momentos? Pues bueno, es igual, había que decirlo, lo han dicho, y esperemos que al menos una mínima parte de lo prometido llegue a cumplirse. Muy bien. ¿Qué frase tienes preparada para hoy? Es una frase de un libro de Elías Canetti, un libro que se llama Masa y Poder. Y tiene una frase muy, muy misteriosa, pero muy, muy interesante, que dice: yo soy exactamente lo que ves, dice la máscara, y todo lo que temes detrás. Es decir, que la realidad, como la cebolla, tiene múltiples capas, y la que vemos en primer plano no es sino una máscara que oculta todo lo que tememos que pueda haber detrás. Pues la realidad es así. Y Elías Canetti lo explicaba muy bien con esa metáfora. Repítela. A ver. Sí, yo soy exactamente lo que ves, dijo la máscara, y todo lo que temes detrás de la máscara, claro. Bien, me gustó, me pareció una bonita frase y ahí va. Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí. Sí, nos escuchamos la semana que viene, si no hay ninguna fiesta por medio. Bueno, si hay fiesta, bienvenida. Es mejor que haya fiesta que escucharnos. Yo entre una fiesta prefiero la fiesta. Hombre, visto así, por supuesto. Bueno. Pues nada, Manolo y nuestros oyentes. Buen día y salud y a pasarlo bien.